Estás escuchando Asuntos Exteriores, los enigmas de la política económica internacional, un podcast del Grupo de Investigación Polar de la Universidad de Valencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Asuntos Exteriores, los enigmas de la política económica internacional. Somos Luzmila y Laura y estamos muy emocionadas de arrancar este espacio pensado para aquellos curiosos o apasionados por entender cómo funcionan las dinámicas económicas entre países. En este episodio vamos a enfocarnos en una pregunta que, aunque suena simple, tiene muchos matices. ¿Es realmente útil la cooperación internacional al desarrollo? Una pregunta muy pertinente, sobre todo porque, según un informe reciente de la OCDE, se prevén recortes en la ayuda oficial al desarrollo a partir de 2025. Y claro, esto abre el debate. ¿Se está recortando algo que funciona o algo cuya eficacia es cuestionable? Antes de entrar en valoraciones, quizá deberíamos aclarar primero qué entendemos exactamente por cooperación internacional al desarrollo, porque a veces la gente lo llama ayuda, otras cooperación, y cada país lo gestiona distinto. La OCDE define la ayuda oficial al desarrollo como aquella asistencia gubernamental que tiene el objetivo principal de promover el progreso económico y el bienestar de los países en desarrollo. Esta ayuda se ofrece en condiciones concesionales, tales como donaciones o préstamos muy blandos. ¿Pero quién decide los países receptores de estas ayudas? Pues el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE. Este organismo se encarga de revisar y actualizar esta lista de los receptores. Se incluyen países de renta baja y media, publicado por el Banco Mundial, los países más adelantados, según la definición de la ONU, y se excluyen los países que a pesar de su renta ya forman parte de economías desarrolladas o están en vías de serlo. También convendría recordar el origen de esta ayuda al desarrollo. La cooperación internacional al desarrollo se dice generalmente que comenzó en el año 1947, a finales de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, con el Plan de Recuperación de Europa. Sin embargo, actualmente tiene una concepción muy distinta. El plan se centraba en reconstruir una Europa devastada por la guerra, mientras que ahora el objetivo principal de la cooperación al desarrollo es que países con bajo nivel de desarrollo crezcan económicamente, es decir, países que en ningún momento se han llegado a desarrollar económicamente. Eso es el inicio, pero ¿en qué punto nos encontramos ahora? Y hemos comentado que las proyecciones de la OCDE para los próximos años indican una caída histórica de la ayuda, estimada entre el 9 y el 17%. Esta situación, que amenaza con borrar años de progreso, es inusual porque los 4 mayores donantes, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, están reduciendo sus fondos simultáneamente. El recorte afectará de manera desproporcionada a los países más pobres de África y a sectores esenciales como pueden ser la salud y la ayuda humanitaria. Por ello, es muy necesario que los países donantes actúen de forma coordinada y compartan sus planes para proteger los programas de desarrollo más esenciales. Esto último que comentas es bastante importante, porque se ha visto un claro problema de coordinación entre los diferentes agentes. Los proveedores de cooperación al desarrollo han establecido un marco de evaluación institucionalmente sólido y coherente en cuanto a principios y propósitos, pero esto contrasta con una falta de colaboración práctica entre ellos. Una vez ya entendemos la definición, para ti, Luzmila, ¿qué efectos positivos podemos destacar? Yo, por ejemplo, diría que si observamos los países que han obtenido la ayuda, vemos que su PIB ha crecido en general. Sin embargo, yo creo que el desarrollo es mucho más que esto. Exactamente, el crecimiento económico es crucial, pero considero que es insuficiente. Se debe responder a la ayuda reduce directamente la pobreza, afecta a la desigualdad, promueve el cambio estructural. Para obtener estos resultados se necesita operar a través de una cadena causal, influyendo en resultados intermedios que son los determinantes directos del desarrollo, como la inversión, educación, salud. La ayuda no sustituye al esfuerzo nacional, lo complementa. Trata de fomentar la inversión y fortalecer la capacidad fiscal del Estado, que son pilares del desarrollo a largo plazo. ¿Tú conoces algún caso de éxito donde los efectos hayan sido positivos? Sí, hay múltiples estudios que investigan la eficacia de la ayuda al desarrollo. Por ejemplo, el de la mejora de la salud infantil en Costa de Marfil, centrándose específicamente en la mortalidad infantil. Los resultados sugieren que la ayuda, que fue destinada a agua y a saneamiento, es un factor clave en el bienestar infantil, posiblemente a través de la mejora del acceso a la atención prenatal y la inmunización, aunque se plantean interrogantes sobre la coordinación de donantes y otros factores socioculturales. Exacto, pero esas variables son mucho más difíciles de medir. Por eso yo creo que la utilidad de la cooperación al desarrollo depende mucho de qué indicador elijamos. Exacto, estos resultados positivos se ven siempre y cuando haya una estructura política y de capacidades que no sea extremadamente débiles. Si no, aparece un gran problema, la captación o la corrupción. Para mí ese es el principal problema. La ayuda al desarrollo muchas veces no llega a la gente que realmente lo necesita, sino que se queda en manos de los más poderosos.
De hecho, los países que necesitan más ayuda son aquellos donde son más vulnerables a la corrupción y a la captura de élites, sobre todo porque no hay suficientes controles ni transparencia. Esto además causa mucha desigualdad. Los países subdesarrollados tienen riqueza, pero esta se concentra en unos pocos, mientras que la mayoría de la población vive en la pobreza extrema. Por lo tanto, la ayuda al desarrollo debería dirigirse concretamente a la población más necesitada, no a los pocos que controlan el país. Adicionalmente, muchas veces ocurre que hay un debilitamiento de la rendición de cuentas internas, porque los gobiernos responden más a los donantes que a sus propios ciudadanos. Y también puede darse la situación de generar dependencia fiscal y reducir el esfuerzo recaudatorio de impuestos locales. Entonces, para ti, ¿qué tiene que haber para que funcione? Es decir, para que haya mejores resultados de gobernanza y desarrollo. Para mí se deberían cumplir unos principios que se acordaron en 2011 en Busan, en los que hay cierto consenso que la ayuda es más eficaz cuando hay apropiación nacional, enfocamiento en resultados, alianzas inclusivas y finalmente transparencia y rendición de cuentas mutua. Adicionalmente, considero que la ayuda se tiene que alinear con estrategias nacionales y reforzar sistemas locales, en vez de crear estructuras paralelas, que desaparecen cuando se acaba el financiamiento. Y se mide qué importa, con sistemas de resultados y evaluación robustos para aprender de la evidencia, qué funciona, qué no y por qué. Y ahora, un pequeño inciso técnico que es muy importante cuando hablamos de ¿funciona o no funciona la cooperación? Muchas veces, cuando se investiga o se hace un estudio sobre los efectos de la ayuda, hay que tener en cuenta que las conclusiones dependen mucho de la metodología utilizada. Claro, los resultados pueden variar enormemente dependiendo de qué datos se seleccionan, qué periodo se analiza y qué modelo econométrico se utiliza. Con los mismos datos, un modelo puede mostrar efecto positivo, otro puede mostrar ningún efecto y otro incluso un efecto negativo. Entonces, cuando se evalúa la eficacia de la cooperación, hay que ir con mucho cuidado y entender bien cómo se han obtenido esos resultados. Junto a esto, añadiría que se debe reconocer la heterogeneidad, es decir, no esperar que la ODA cause desarrollo en abstracto, sino entender que funciona especialmente bien en ciertos sectores como salud, vacunación, agua y educación básica, y en ciertos contextos. En otros campos, por ejemplo, reformas institucionales profundas, transformación estructural rápida, la evidencia no es tan clara. Así que, como hemos visto, la pregunta de si la cooperación es útil no tiene una respuesta clara. Depende del contexto, del diseño de los programas y también de cómo la analicemos. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Qué creéis que se debe cambiar para que la cooperación sea útil? Gracias por acompañarnos un día más.